Nos acompaña acá en el estudio el Contralor Gerardo Solís Dorcas. La primera vez que nos visita, ¿verdad, el Sí, Contralor? ya el Contralor nos había dado una exclusiva aquí Sí. al noticiero matutino de Telemetro Reporta, pero es la primera vez que visita un noticiero y va a estar acá con nosotros en la edición matutina de Telemetro Reporta. Gracias, Contralor, por acompañarnos esta mañana. Tenemos creo que muchos temas que tratar con usted, más aún por el momento en el que se encuentra el país, y uno de los temas quizás por donde podemos comenzar, siendo la Contraloría la encargada de fiscalizar esos dineros públicos, entender, Contralor, ¿qué investigación ha hecho la Contraloría sobre los temas de las botellas en las planillas públicas? Y vamos a hablar de las planillas en general. No solo de la Asamblea, sino también del órgano ejecutivo, de todos los órganos del Estado. ¿Qué información tiene la Contraloría sobre la presencia de personas que cobran y no trabajan en el Estado? Sí, muchas gracias. Creo que realmente es la primera oportunidad de participar en vivo en un medio desde que inicié el periodo como Contralor, y ciertamente la primera entrevista te la di a ti, a Tenógenes, y gracias por esa oportunidad, porque sí creo que es importante aclarar muchas cosas que se repiten como rumores. Y cuando hay una situación de carencia social como estamos viviendo, el rumor se propaga fácilmente, porque incluso el que lo propaga se convierte en un protagonista del rumor. Y ya no hace falta probar el rumor solito se convierte en una realidad. Entonces se invierte la carga. Y por eso pues estoy aquí, a pesar de que mi intención era no ser un contralor que estuviera beligerante en los medios, sino técnico. Yo me leo el manual, el librito de cargo de cada puesto que he ocupado. Y el del contralor, estimé, debía ser el de un técnico, de un profesional idóneo que se dedicara a fiscalizar, a auditar, a controlar el buen uso de los recursos del Estado. Pero en las situaciones que hemos vivido y el rumor que se ha propagado, entonces sí hay que decir lo que hemos estado haciendo. Por eso es importante comenzar por el principio. Y el principio tiene que ver con el tema de, bueno, si la Contraloría ha investigado, si hay gente o no hay gente que cobra sin trabajar en el Estado. Mira, hay muchas cosas que corresponden a la Contraloría revisar. En primer lugar, hay que hacer una aclaración sobre cuál es el rol, cuál es el papel que desempeña la Contraloría de acuerdo a la Constitución. Nosotros como entidad, 4.000 funcionarios públicos en todo el país, principalmente fiscalizadores, abogados, ingenieros que están auditando obras, auditores, CPAs, economistas, estamos en la Contraloría trabajando como un equipo. Nosotros no somos agentes del Ministerio Público. Nosotros no somos una instancia de persecución del delito. No, nosotros no somos el abogado acusador fiscal, ni somos el abogado defensor, tampoco somos el juez. Cuando hay una situación que se dirime en las instancias judiciales correspondientes, nos llaman a la Contraloría y la Contraloría entonces actúa como un técnico perito objetivo neutral. En un caso puede ser en beneficio de la persona investigada y en otro caso puede ser en perjuicio porque se detecte un mal. Ese es el rol de la Contraloría y debe quedar muy claro porque tiende a confundirse cuál es el papel que hace la Contraloría. Sí, nosotros debemos fiscalizar y me gustaría poder decir lo que la Contraloría ha estado fiscalizando en este periodo, que es lo que nosotros hacemos antes de, y te vas a sorprender, yo creo que cualquiera se va a sorprender de la carga de trabajo que tiene la Contraloría. En este periodo que me ha tocado, al mes de julio, nosotros hemos revisado, escuche la cantidad de documentos, 2.400.000 documentos. Y un documento puede ser de 1 o 2 hojas, como puede ser de 400, 300 hojas. Un documento de afectación fiscal. Y la cantidad de dinero que nos ha tocado revisar es 130.000 millones de dólares en este periodo. Entonces uno dice, bueno, ¿qué hace la Contraloría? Revisamos que se cumplan con los manuales, con el procedimiento, con el ordenamiento jurídico. Pero yo añadí algo más,
que no se hacía en el pasado. Que el precio que el Estado va a pagar sea el justo y razonable, el precio correcto. Eso es lo que nosotros hemos estado agregando. Les voy a decir, para que tengan una idea, esa revisión que toma una fase importantísima del tiempo y el esfuerzo, encontró 332.000 documentos. De esos 2.400.000, 332.000 documentos que tenían un valor de 10.500 millones de dólares que no estaban correctos. Eso no significa que eran un delito. Eso no significa que eran corrupción. Comprendo al que está del otro lado del gobierno que dice, allí hay corrupción. No, hay incorrección. Y no es lo mismo incorrección que corrupción. Nosotros hemos venido a la Contraloría a fomentar una cultura de corrección. ¿Cuánto de eso se ha corregido? Porque estamos hablando de unas cifras interesantes, Contralor. Exactamente. De eso, en el 2020, la Contraloría no refrendó 173 millones. De los 10.500 millones, en el 2020 no refrendamos 11.500 documentos por 173 millones. En el 2021 no refrendamos 17.500 documentos por 1.100 millones. Y en lo que va del año, 9.500 documentos no han sido refrendados por 275 millones. Ustedes pueden comprender que cuando yo no le refrendo algo a un ministro, a un diputado, al órgano judicial, a un director nacional de una entidad autónoma del Estado, yo no soy cosita dulce para ellos. Pero está haciendo su trabajo entonces, Contralor, no digo. Claro, claro, pero fuego amigo siempre habrá, porque ellos creen que están haciendo las cosas bien y nosotros entonces encontramos que no la están haciendo bien, que tienen que corregirla, los mandamos a corregirla. Por supuesto que no van a gustar de nosotros. Y Atenógenes, nadie de la oposición va a reconocer el trabajo que hace la Contraloría, porque reconocer el trabajo que hace la Contraloría en cierta forma es decir, el filtro funciona. Yo tengo una forma de explicar el papel de la Contraloría. Imagínate un río después que ha llovido, que está turbio, y tú le pones un filtro. Claro que tiene que haber una contención de toda esa agua contaminada y sucia, chocolate, porque en el filtro no puede pasar todo a la vez. Cuando pasa por el filtro es la Contraloría, debe salir prístina, debe salir potable, debe salir que todo el mundo la vea clara. Si sale así, la oposición va a decir Contralor, de cosas esas malas. incorrecciones que usted nos ha descrito, hay algunas de las que le planteé sobre la presencia de gente que trabaja en el Estado, cobra, pero que no va a laborar. No, para nosotros poder darnos cuenta, mira, la planilla del Estado es responsabilidad de cada entidad, no de la Contraloría. Yo no nombro. Yo reviso al momento de nombrar que no haya doble salario. Y aquí hubo un tema importante en un momento dado que se habló que había un grupo de personas que estaba cobrando en el Estado con doble salario. Cuando fuimos a ver, había una sola persona en esa situación. Y porque el sistema detectó que la cédula era 1- y había sido ingresada 01-. Entonces no lo detectó el sistema, hicimos las correcciones, pero una sola persona. Pero, Contralor, y devolvió los dineros que había cobrado de más, los devolvió. Pero si no es la función de la Contraloría, disculpe, entonces ¿de quién es función? O sea, ¿cómo nos damos cuenta cuántas botellas hay, cuáles son? ¿Cómo nos damos Cada cuenta de eso? entidad, cada ministro, cada director, cada entidad tiene la responsabilidad de velar por su personal. Si alguien sabe que una persona en particular está nombrada en el Estado, cobrando y no va a trabajar, puede poner la denuncia y nosotros en ese caso entonces podemos hacer las averiguaciones. El otro día decían, bueno, pero que el Estado vaya y pague con cheques y vigile cuántas botellas hay en las entidades. Nosotros hemos modernizado el Estado, eso es no conocer el Estado. ¿Por qué? Porque hoy día se paga por ACH.
¿Se acuerdan que antes hablaban de que había una planilla cashback porque le daban cheques a la gente y podían ir al banco y cobrar? Nosotros hemos hecho que los pagos sean por ACH, o sea que la plata le llega directamente al servidor público. Y ese servidor público que le llega la plata a él ya no tiene que darle back a nadie, porque está en su propia cuenta. Son medidas de control que hemos puesto. Contralor, entonces de repente la pregunta pudiese cambiar un poco. ¿Cuántas denuncias ha recibido usted por parte de las instituciones que tienen que ver con este caso de Botellas? Bueno, muy pocas. Y ese es el tema. Por eso es que el rumor se difunde, el rumor no necesita probarse. Y a medida que el rumor va rodando, la gente lo va repitiendo, y más cuando hay una situación de carencia en el país como la que tenemos, que son situaciones concretas, que son situaciones reales, que es lo que están produciendo que muchas veces se digan cosas que no son ciertas y se crean que lo son. Por ejemplo, otra labor que realiza la Contraloría, que es la labor de auditoría. Nosotros estamos ahora promoviendo la auditoría de desempeño y la auditoría de cumplimiento, que no se hacían. Si un programa de gobierno está a buen precio y usa los fondos financieros en lo que tenía que usarlos, tú dirías que eso está bien y se podría aplaudir. Y yo digo, no, un momento, veamos si ese programa está dando el resultado social que se esperaba. Ahí viene la auditoría de desempeño. Es ver si gastaste $1 millón en un puente, pero el puente no se necesitaba, gastaste $1 millón en algo innecesario. Entonces nosotros podemos llamarle la atención a los ministros, a los directores y decirles, revisen su presupuesto, que es otra cosa también que podemos ver, es cómo ha ido evolucionando el presupuesto, qué es lo que ha estado haciendo este gobierno para reducir el gasto, porque ha hecho muchísimo. Lo que pasa es que no se dice. Pero hay un elemento clave aquí, yo creo que sí sería bueno aclararnos, Contralor, porque son cifras de la propia Contraloría y del ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, que en la Asamblea dijo que del 2019 al 2022 la planilla del Estado creció en $751 millones. Sí. Eso fue uno de los temas casualmente que salió a relucir producto de las protestas de las últimas semanas. Sí, gracias. Yo creo que es importante. Esto es tal vez para mí una de las cosas más importantes que debemos saber los panameños y entenderlos. Ahora que hablamos de las protestas son justas. Las protestas, las aspiraciones del pueblo panameño son justas. Son necesidades sociales a las que aspira el pueblo para mejorar su calidad y condición de vida. Yo he escuchado a políticos en los medios de comunicación que no tienen solución al problema, pero dicen de quién es la culpa y se dedican a decir la culpa y plantean que la solución es que renuncie tal o cual persona o el gabinete. Eso es mucha demagogia. Si nosotros nos ponemos a analizar en una situación como la que vivimos, de desaceleración y que llegó a una recesión y a un bajón de menos 18% en el crecimiento de la economía y de que los ingresos del Estado cayeron, nosotros tenemos que entender que las carencias y las aspiraciones se hacen más grandes. Y sí, hay que prestarle atención, hay que escuchar, y estos son momentos históricos en donde podemos cambiar lo que hay que cambiar para beneficio de toda la sociedad. La planilla del Estado. La planilla del Estado a diciembre, vamos a hablar de dos temas, vamos a dividirlo, porque hay quienes hábilmente dicen que la planilla va creciendo y desproporcionan ese crecimiento. Nosotros tenemos que medirnos con lo que tenemos al lado. No podemos medirnos con lo que tenemos en otro planeta. El gobierno anterior hizo crecer en personas 24% más la planilla y en dinero 51% más. Miren la cifra. El gobierno anterior hizo crecer la planilla en personas 16% más, pero en dinero muchísimo más que el anterior, 61%. Este gobierno recibe una planilla que en los 3 años ha crecido 5%.
en personas. Pero en dinero puede haber crecido 10%. Atenógenes, ahí está la clave. ¿Por qué crece más en dinero que en personas? Por las leyes especiales. O sea, que esos 751 millones, ¿qué cantidad son de leyes especiales? Todo. 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 751 todo. millones. Tenemos, no por cualquiera, sino por el ministro Héctor Alexander. Sí, tenemos, a ojo de buen cubero, quisiera acordarme que ahí tenemos las leyes especiales del órgano judicial, de jueces, fiscales, magistrados. Tenemos las leyes especiales de la fuerza pública. Tenemos las leyes especiales que se merecen todo el respeto ciudadano, porque teniendo el pie y teniendo la fuerza, han actuado con mucha mesura y con mucha prudencia. Tenemos las leyes especiales de los educadores y tenemos de la Caja del Seguro Social. Eso junto, suma esos 700. Yo me atrevo a decir que al día de hoy podemos estar rondando cerca de 900 millones de dólares de aumento en la planilla. Pero te voy a dar una noticia. Te vas a sorprender. A diciembre del año pasado existían 260.838 personas trabajando en el Estado. A junio de este año, pensarán que es más, porque el rumor es que es más. No. A junio de este año hay menos 1.7% de personas. Hay casi 4.000 personas menos. 256.579 personas menos trabajando en el Estado. Y en dinero es menos también. ¿En gobierno central o en la Asamblea? ¿En dónde? Gobierno central, y la Asamblea está en gobierno central. La Asamblea forma parte del gobierno central. Antes, a diciembre, la planilla era 411 millones de dólares. Ahora es 409. O sea, se paga un poquito menos en planilla del Estado. Además, por la situación, de una manera responsable, la planilla se ha reducido. Pero Contralor, ¿no coincide con una cifra que publica Estadística y Censo de la Contraloría casualmente hacia julio, que habla que del 31 de diciembre del 2017 había 238.000 funcionarios y al 31 de diciembre del 2021 hay 261.000 funcionarios? O sea, hay un 9% de más. No entiendo la cifra por la contradicción que pueda haber con estadística de Contraloría, ¿no? Sí. Allá dice 261.000, yo tengo aquí 260.838. Al 30 de diciembre del 2021. Correcto, a diciembre del 21. Pero el 31 de diciembre del 2017 había 238.000 funcionarios. La misma Contraloría. Del 18. Ajá, del 17. Del 17, claro. Pero es que el 17 es el periodo del gobierno anterior. Mira. O sea, pero si hay un reflejo y hay un aumento, según la propia estadística de Contraloría, de un 9%, y esto lo tengo aquí enfrente. No. 238.000 en 31 de diciembre de 2017, 261.000 el 31 de diciembre de 2021. Estadística, o sea, data dura de Contraloría. Sí, pero estamos mezclando dos periodos. Yo lo dividí por periodos. El 17, el 18 y la mitad del 19 corresponden al gobierno anterior. Por lo tanto, el crecimiento que en ese periodo, en los 5 años de ese periodo, fue 16%. Fue mucho. Y al final también fue alto. Porque, obvio, venían las elecciones. Entonces, ese crecimiento no se lo puedes atribuir, no lo puedes sumar al 9 para dar 9% de lo que fue el 19, el 20 y el 21. Ya entiendo, lo que usted plantea es que en el periodo anterior creció más la planilla. 16%, en este solo ha crecido 5%. Pero sí ha crecido. Y en el tras anterior creció 25%. Pero sí ha crecido. Has crecido, pero de diciembre del año pasado a junio de este año se ha reducido. Se ha reducido en 1.7%, se ha reducido 4.000 personas aproximadamente. Y en dinero también se ha reducido. A junio se pagó 411 millones, a diciembre se pagó 411 millones, a junio se pagó 409. O sea, la planilla se ha reducido en costo y se ha reducido en personas. Pero, Contralor, y entonces estas cifras que hay de que de enero a marzo, si la memoria no me falla, cada mes se incrementaban en 5.000 personas que entraban dentro de esta planilla, al final eran 15.000, hubo mucha crítica. ¿A qué se refiere? Porque usted está hablando de reducción, pero aquí pareciera que fueran 15.000 más, para que nos explique un poco. Bueno, habrá que revisar
de enero a marzo, cuando comienza el año, se hacen nombramientos eventuales, no son funcionarios permanentes. Y en esto que yo te estoy hablando están permanentes y eventuales. O sea que habrá que habrá que revisar entonces nombramientos de enero, febrero y marzo, a ver qué ocurrió en ese periodo. Lo cierto es que ahora hay menos funcionarios en el Estado trabajando. Y déjenme aclarar algo también, yo creo que es sumamente importante. Me voy a tomar un minuto para decirle, estas políticas que se han tomado no son invenciones en Panamá. Franklin Delano Roosevelt, en la época de la Gran Depresión en los Estados Unidos, tomó estas políticas anticíclicas. El ciclo era de depresión. Se van a sorprender lo que está pasando en Panamá. Luego lo implementa un demócrata, luego lo implementa un republicano, Ronald Reagan. Luego lo implementa otro demócrata, Bill Clinton. Luego lo implementa Bush, republicano. Luego lo vuelve a implementar Obama. O sea, que no son políticas de una forma de gobierno, son políticas públicas económicas para romper ciclos. Cuando tú tienes un ciclo económico, tú tienes que tomar medidas anticíclicas. Contratar personal es importante para romper un ciclo como el ciclo en el que veníamos. El mayor empleador es el Estado. Y durante la época de pandemia que creció la planilla, porque estamos hablando que creció, durante la época de pandemia que creció la planilla, creció en personal que se estaba utilizando para atender las necesidades de salud de la población, la vacunación, la distribución y armado de las bolsas. O sea, todo eso y lo que se hizo, la Contraloría invitó a la Iglesia Católica, a la Comisión de Justicia y Paz, para una veeduría social y pudimos determinar que ese programa se manejó de manera prístina, se manejó correctamente, no se manejó con inclinaciones políticas. Y los cuestionamientos hacia el aumento de la planilla en la Asamblea, ¿dónde quedan entonces? Bueno, preguntan las personas, ¿qué hace el gobierno para controlar el gasto público? ¿Qué ha estado haciendo el gobierno para controlar el gasto público? Ahí nosotros podemos decir categóricamente que ha habido una contención del gasto. En la Asamblea, el presupuesto estaba planteado en 209 millones de dólares, 206 millones de dólares. Y hay una contención de casi 25%, 56 millones menos. El presupuesto va a ser ahora 150 millones de dólares. O sea que hay una contención real de 50 millones de dólares. En el gobierno central, en general, se encuentra en la Asamblea, en el gobierno central, en general, la contención, la redistribución, reasignación de presupuesto ha sido cerca, en estos 2 años que han pasado, cerca de 3.500 millones de balboas. O sea que sí hay realmente una conciencia, una preocupación de parte del maestro de las finanzas y de la economía, el doctor Héctor Alexander, en poner disciplina fiscal. Permítanme un segundo nada más para que vean, el voto de confianza está comprobado que es merecido. Cuando Héctor Alexander fue ministro de Economía y Finanzas, miren cómo estaba la economía de Panamá. Venía, en la época anterior, 2009 aproximadamente, la economía había venido desacelerándose, venía cayendo nuestro Producto Interno Bruto, los ingresos del Estado. Después de la disciplina fiscal que impuso Héctor Alexander, le hereda al siguiente gobierno una economía con un ángulo de crecimiento como un cohete, hacia arriba, hacia el cielo. La economía empezó a crecer. Mire, creció 13% en el 2011, pero de ahí en adelante la economía, aunque había plata en la calle, la economía estaba decreciendo año tras año. Crecía, pero cada día crecía menos, hasta que entró este gobierno y recibió una economía que solamente crecía 3% por año. El Producto Interno Bruto solo crecía 3% por año. Si la Contraloría es el ente fiscalizador y se siguen dando estos cuestionamientos, ¿quién le pone entonces el cascabel al gasto a este asunto? Bueno, es que lo importante aquí que debe quedar claro es que si alguien considera que se está cometiendo un delito, tiene que ir a las instancias correspondientes, poner la denuncia. Cuando yo entré a la Contraloría, recibía denuncias de ciudadanos que me decían, investigue tal o cual cosa. Aquí tengo una lista de cosas que me pidieron que investigara y que las investigué.
y que fue desviar recursos del Estado, de nuestros auditores, que dicho sea de paso, hay que comparar, en el periodo similar del gobierno anterior solo se hicieron 155 auditorías. Nosotros llevamos el doble de auditorías. En ejecución, 157. Terminadas y por aprobación, 88. Y ya entregadas a las autoridades correspondientes, 51 auditorías. Y sí hemos encontrado que hay perjuicio. Y cuando encontramos que hay perjuicio, lo mandamos a las autoridades. ¿Cuántos casos han enviado a las autoridades? ¿Tiene esa estadística? 51 casos hemos enviado a las Desde autoridades. que usted entró en la Contraloría. Que se hicieron en la Contraloría siendo yo Contralor. Me tocó a mí mandarlas a las autoridades. Contralor, por ejemplo, ahora que usted está tocando ese caso, en el tema de que usted como Contralor autoriza la eliminación de estos gastos de movilización para alcaldes, ya todos conocemos qué fue lo que pasó en su momento dado, pero ese dinero quedó dentro del presupuesto específicamente de cada alcaldía. ¿Usted tiene que recibir una denuncia para ir a investigar si realmente ese presupuesto está siendo bien utilizado o usted lo puede hacer de hecho? No, mira, es muy importante entender eso sobre la separación de los órganos del Estado y las funciones de cada uno. El poder popular, llámese alcaldes y representantes, por disposición constitucional, tienen una estructura y una jerarquía similar a la del gobierno central, donde hay un presidente y donde hay diputados. Los diputados aprueban el presupuesto que confecciona el Ministerio de Economía y Finanzas junto a las entidades y que aprueba el gabinete. En el gobierno local ocurre lo mismo. Los concejales, los representantes, en función de legisladores, aprueban un presupuesto. Y ese presupuesto entonces le toca a cada junta comunal y a cada alcaldía. De estas 51 auditorías ya entregadas, muchas son de juntas comunales. Muchas son de juntas comunales que no hicieron las cosas bien, que no entraron en la política en la cultura de corrección y no corrigieron. Detectamos la anomalía, la irregularidad, que puede ser delito, y se envía a las autoridades competentes y allá es donde corresponde determinar si son o no son delitos. ¿A dónde han ido a parar los subsidios? Es muy importante tener presente que en Panamá se usa mucho del presupuesto del Estado en subsidios. ¿Cuánto, Contralor? En el 19, 1.600 millones. En el 20, porque fue un año especial, 2.850 millones. En el 21 se ha mantenido la situación, 2.815 millones. En el año presente lo hemos reducido 300 millones, 2.500 millones. Y para el presupuesto del año que viene, para los que piensan que hay que reducir subsidios, se están reduciendo a 1.600 millones. El gobierno está consciente de que hay que ir poco a poco eliminando los subsidios que hay. Los subsidios los paga el que trabaja con sus impuestos, la empresa privada. Pero ¿a manos de quién van estos subsidios? Porque se escucha que se dice que los subsidios van a tal o cual sector. 2.200 millones de esos subsidios fueron a personas y hogares, personas pobres y hogares en Panamá. 100 millones a empresas, 500 millones a subsidiar la Caja del Seguro Social. Y por ahí escuché que alguien decía que había que quitarle el subsidio a los partidos políticos. No, los partidos políticos recibieron de esta cifra que acabo de mencionar solamente 10 millones. Sí, este año que viene, que es el año electoral, reciben un poco más. ¿Cuánto más reciben para el año electoral? Va a depender del presupuesto general del Estado. No he hablado con los magistrados del Tribunal Electoral para ver cómo queda, pero sí es suficiente para que los políticos puedan hacer su campaña política y el pueblo pueda escucharlo. Ahí van a tener que poner ¿Esos atención. 10 millones de subsidios son anuales, entonces, para los partidos políticos? Sí, fueron en este último año. Fueron en este último año. ¿Y los 2.200 millones para la comunidad que usted describió allí? En este último año. En este último año y producto de lo del COVID, ¿no? Son del 2021. Claro. Así que todo esto tenemos que tenerlo presente. El gobierno, con Héctor Alexander y el presidente Laurentino Cortizo, están siendo responsables y aplicando disciplina fiscal y haciendo los ajustes para los gastos. Y vamos a enfocar el gobierno ahora en calidad del gasto, un mejor gasto y ser más eficiente en el uso de los recursos.
Bueno, Contralor, ahora sí. Ahora sí, la economía va creciendo y los ingresos del Estado para el año que viene esperamos que vayan aumentando. Heredamos una economía desacelerada y crecimientos muy pequeños. Habían decrecido, cuando entramos habían decrecido los ingresos del Estado, menos de 2.000 millones de dólares. Y la planilla seguirá bajando porque ya ahora hay medidas de austeridad que tanto en el órgano ejecutivo como en el legislativo han dicho que van unos a congelar la planilla y otros a suspender y hasta iniciar un plan de retiro voluntario. Así es, la planilla se ha congelado, las vacantes que van quedando liberadas, y cuando hay que hacer un nombramiento exclusivamente por necesidad del servicio, se ha hecho hasta bajo pago.